nosotros una adversidad es una oposición. Es algo que llega en un momento inesperado. Creo que adversidad también se relaciona con situación contraria, pero que si se logra canalizar de manera correcta puede realmente concluir en algo positivo. Adversidad para mí, prueba, reto de aprendizaje. Aunque no lo parezca, es un momento de donde fortalece nuestra fe y nos hace recordar el sufrimiento de Cristo. Somos seres integrales, un todo, y en el camino de la vida, cada uno de nosotros necesitamos dirección. En este podcast descubriremos la ruta para vivir en equilibrio y estabilidad. Esto es Ruta 4 Podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este nuevo episodio de Ruta 4. Muy agradecidos primero con Dios, agradecidos también con todas las personas que nos dan sus comentarios, que pues dan de sus apreciaciones y también sus recomendaciones. Estamos muy felices y contentos. ¿Cómo estás, Natalie Molina? Muy bien. Agradecida con Dios, y hoy vamos a tratar un tema muy importante que creo que todas las personas atravesamos, que son las adversidades. Las adversidades, las pruebas, dificultades, momentos difíciles. Hay muchos conceptos sobre el tema de adversidad. Vimos en los videos anteriores las apreciaciones que tienen algunas personas sobre lo que ellos consideran que es la adversidad, pero definitivamente desde que nacemos hasta que morimos vamos a tener que enfrentarla, ¿cierto? Cierto, y no tenemos también que pensar que si nos pasan dificultades difíciles es porque tal vez cometimos algún error en nuestra vida o por culparnos por algo que ha pasado, ¿verdad? Alguna situación, ¿no? Las adversidades las atravesamos todos y es necesario pasar por ahí. Lo que necesitamos y lo que vamos a aprender hoy es cómo enfrentar las adversidades. No nos podemos desviar de ellas. Van a haber momentos en esta vida, porque estamos en un entrenamiento, en las que tenemos que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas, y siempre viene la pregunta, ¿por qué es que me pasa esto? Es muy normal. Como seres humanos vamos a cuestionarnos el por qué me sucedió esto, el por qué estoy viviendo esto a nivel familiar, porque a nivel emocional, a nivel financiero. Es decir, hay muchos por qué. Pero como vos lo decías, vamos a tener que aprender a vivir en esto, y lo importante es quizá no tanto lo que estamos viviendo, sino cómo vamos a enfrentarlo. ¿Has vivido alguna situación que te ha marcado, Nati, a vos como ser humano? Sí, muchísimas. Y creo que tal vez una de las más fuertes fue cuando tuvimos que entregar nuestro bebé a Dios, el primogénito, ¿verdad? Que se vino de 3 meses y medio de embarazo. 3 meses y medio. Una situación bastante difícil porque era nuestro primer hijo, ¿verdad? Es nuestro primer hijo, solo que vive con el Señor. Pero esa fue una situación bastante difícil que en su momento no entendíamos por qué estaba sucediendo, donde muchas veces tal vez yo, como la mamá, la que lo tenía en mi vientre, me culpé que hice mal para que ese bebé se viniera, ¿verdad? La culpabilidad, eso es muy importante porque es parte de lo que hablábamos al inicio. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y está bien, hay algunas cosas que son resultado de decisiones que tomamos en la vida. En tu caso particular no lo fue así, ¿verdad? Pero cómo se lucha, ¿verdad? Con la culpabilidad, se lucha con muchas emociones. Pero recuerdo ese episodio que definitivamente fue muy duro para nosotros como familia, como esposos, pero trajo sus frutos, y eso es lo que vamos a hablar ahora, los frutos de vivir circunstancias que son difíciles y lo necesarias que son, porque en este hecho que hablas de haber perdido nuestro chiquitilla, porque creemos que era una niña. Casi que entregado a Dios, ¿verdad? Entregado a Dios. Nosotros sabemos que no lo perdimos, vive con el Señor, y en algún momento lo conocemos. Y aún cuando nos acordamos tenemos esas emociones, ¿verdad? Y a veces esa tristeza, inclusive hemos llorado, pero
hemos entendido que fue necesario para ahora disfrutar de nuestro hijo Alex Miguel. Que ya tiene 6 años. Y yo te cuento que para mí fue necesario haber pasado eso porque me preparó. Yo me sentía como muy inseguro, no me sentía preparado con este primer embarazo que tuvimos y eso pienso que ya para el siguiente embarazo ya me sentía como una persona más preparada, quizá más responsable emocionalmente. Decía, bueno, vamos a enfrentarlo y vamos a vivir este embarazo. Eso lo entendimos mucho después. Mucho después. Pero durante la adversidad, a pesar de que gracias a Dios contamos con el apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos más cercanos, siempre estuvieron ahí. Recuerdo una pareja de amigos que en medio de la adversidad llegaron a limpiar nuestra casa, llegaron a atendernos, a hacernos comidita. Tal vez parecen gestos muy sencillos, pero a nosotros nos marcaron nuestra vida. Y a pesar de estar rodeados de tanto amor y de tanto apoyo, habían momentos, y aunque estábamos los dos enfrentando la misma situación, habían momentos en los que yo me sentía absolutamente sola. Me sentí absolutamente incomprendida porque tal vez la gente no podía entender la magnitud de lo que estaba pasando dentro de mí. Sí. Entonces, el que siempre fue como mi refugio fue Dios. Fue el Espíritu Santo, que es el que dice la Biblia que mora en nosotros. Claro. Ese fue mi consuelo más grande, mi consejero más grande. Porque había momentos en que, aunque estaba rodeada, me sentía sola en ese proceso tan duro. Sí, sí. Y yo creo que todos tenemos dentro de esas adversidades y luchas, nos preguntamos, o no nos preguntamos, sino que decimos, nadie me va a entender. Nadie entiende lo que yo estoy pasando, nadie entiende lo que siento. Y yo creo que es un hecho. Hay luchas y hay dificultades que solamente Dios y uno mismo las entiende, aunque queramos explicarlas a los demás. Pero bueno, yo creo que es necesario hablar de estos temas, es necesario abrirse, es necesario conversarlos, es necesario tener un grupo de apoyo, pero bueno, eso es algo que ya casi vamos a conversar. Lo que me lleva a concluir esta partecita es que definitivamente las adversidades no nos avisan. No nos avisan, nos avisan de sorpresa y tal vez en el momento en que menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos nos suceden. Y bueno, rápidamente lo que a mí me sucedió hace como 1 año y medio, que ya muchos conocen, pero quizá los que están viéndonos por primera vez, teníamos todo programado para un viajecito, habíamos pagado cosas, nos habíamos preparado en reuniones. Por muchos meses, era como el sueño familiar porque era el primer viaje de nuestro hijo. Exacto. Entonces, para ponerlos en contexto, eso es lo que estaba sucediendo con nuestra familia, muy emocionados de poder viajar a un lugar nuevo con nuestro hijo, y resulta que 15 días antes de este viaje yo me fui a jugar fútbol y tuve una lesión muy fuerte, el rompimiento de tendón de Aquiles, lo cual requirió operación casi que inmediata, una recuperación, me enyesaron, no sé cómo se dirá en otros lugares, pero aquí en Costa Rica pues nos enyesaron y tuvimos que cancelar absolutamente todo. ¿Y por qué menciono esto? Porque vamos a lo que les estaba diciendo, las adversidades o las dificultades no te avisan. No. Quizá Dios ya lo tenía, pero te llega. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser una ruptura, ahora sí me refiero a una ruptura ya relacional con una persona, una infidelidad, es decir, una decepción, te despidieron del trabajo, no sé, ponele nombre, pero no te avisa. La adversidad no te va a decir y te dice, mira, ya te va a venir esta situación, no, simplemente te llega y qué rudo. Y esa adversidad se convierte en un entrenamiento. Un entrenamiento. Así es como lo ve Dios. No es que Dios es el que manda las pruebas y todo. Dios es Dios, Él es soberano y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios? Él convierte esas adversidades en entrenamientos. Y escuché una frase que decía que los entrenamientos sostienen el propósito.
propósito. O sea, cada Qué bueno. situación que nosotros vivimos tiene un propósito. Nosotros lo vimos en estos dos ejemplos, que prácticamente es parte de nuestro testimonio. Con lo del bebé, nosotros vimos el proceso de Dios. ¿Puedes repetir la frase así otra vez? Exactamente. Las pruebas son entrenamientos. Las pruebas son entrenamientos. Y los entrenamientos sostienen el propósito. Ok, eso quiere decir que todos tenemos un propósito, pero para tener ese propósito necesitamos esos entrenamientos. Necesitamos ser entrenados. Mucho tiempo después, nuestro testimonio, nuestra experiencia de vida con lo que, ¿verdad?, se convirtió esta adversidad, la pérdida de nuestro hijo, se convirtió en un propósito. Y más adelante pudimos ayudar a otras parejas que pasaron por lo mismo y seguimos, ¿verdad?, cumpliendo ese propósito, porque nuestro hijo sigue dando frutos, ¿verdad? Incluso nuestro hijo sigue dando frutos en la vida de nuestro hijo Alex Miguel. Es curioso porque él habla de su hermanita, él, ¿verdad? Y él valora la vida, ama el tiempo que pasa con sus papás, con la familia, porque dice, Dios me dio oportunidad a mí de vivir. Alex Miguel se convirtió en un milagro. Ahora, esa adversidad se convirtió en un propósito para su vida y también para la vida de muchas personas a las que Dios nos ha permitido apoyar en esos momentos, ¿verdad? Donde uno sabe exactamente lo que se siente. Lo que viven. Igual con la situación tuya del pie. Uh-huh. Todo fue parte de un entrenamiento de algo que Dios tenía para nosotros más adelante. Ahora ve lo que dice un versículo bíblico sobre esto, que si usted está apuntando, dice 1 Pedro 4, 12 y 19. O quizá usted no cree. Es decir, esto no es solamente un podcast pues con un enfoque cristiano, que por supuesto es nuestra esencia, y quizá usted dice, qué pereza. Bueno, pero quiero decirte algo, es que a nivel bíblico también esto está establecido. Y vean lo que dice. Amigos, así dice la Biblia, en ese versículo 1 Pedro 4:12, dice, amigos, no se sorprendan de las pruebas por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Es decir, no se sorprendan. Obviamente, como hablábamos, sí nos van a sorprender y no nos van a avisar las pruebas cuando vienen, pero hasta a nivel bíblico, a nivel espiritual, Dios nos dice, es necesario cuando van a venir o cuando van a atravesar las pruebas. Más adelante en otros versículos, ya reafirmando esto, habla que es necesario para fortalecer el poder de Dios en nuestras vidas, es decir, hacer todo un proceso de transformación como para que podamos entender. Y es interesante porque la Biblia para nosotros se ha convertido en un manual de vida. Exacto. Entonces, para cada situación que hemos atravesado durante nuestros años, desde que estamos pequeños, siempre hay una promesa escrita en la Biblia. Para cada prueba siempre va a haber una promesa de Dios. Exacto. Por eso es que nosotros siempre tenemos que sacar la Biblia, porque se ha convertido en nuestro manual, en nuestra vida, y nos damos cuenta cómo Dios nos respalda en medio de cualquier situación, por más difícil que sea. Y esos propósitos cumplen las promesas que Él escribió ahí. Por eso tenemos que conocerla. Sí, tenemos que conocerla, y muy bueno eso, y eso nos da descanso, confianza de que lo que estamos atravesando tiene un plan. Ahora, queremos mostrarles a ustedes una ilustración, porque está bien, llegaron las dificultades, van a venir, de eso no hay quite. Si a usted le dijeron que no iban a haber problemas, que no iban a venir problemas, pues le mintieron, porque las cosas van a ponerse a veces un poco difícil, pero lo importante es cómo reaccionamos ante esas dificultades. Y les voy a contar una historia, y Nati aquí podemos ver. Yo soy la asistente. Nati, la asistente. Cuenta la historia, Nati, amigos, que había una hija, ¿verdad?, que la estaba pasando mal. Póngale usted el nombre a esa hija. Y resulta que ella se estaba quejando mucho de la vida. Y le decía al papá, es que la verdad estoy cansada, ya no sé si seguir luchando, me quiero dar por vencida por este montón de problemas que tengo a mi alrededor.
Y coincide que el papá la escucha y el papá es chef. Entonces, él dijo, voy a ilustrarle a ella cómo es necesario reaccionar ante la vida cuando estamos en momentos difíciles. Entonces, el papá le muestra una zanahoria, le muestra un huevo y le muestra Cafecito. café. Este es como decir el grano del café. Entonces, el papá le dice a la hija, hija, necesito que calentes agua, 3 recipientes, pongas 3 recipientes A hervir agua. a hervir agua, como se dice, o a calentar agua, que esté bien calientita. Y en cada recipiente vas a echar en uno la zanahoria, en otro vas a echar el huevo y en el otro recipiente el grano de café. Resulta que dice la historia que le dice el padre a la hija, déjalo ahí por 20 minutos y vamos a ver qué sucede con las 3 cosas. Pasaron los 20 minutos, la hija se acerca, saca con un cuchillo la zanahoria y la zanahoria ya no estaba dura, sino que estaba suave, blanda. Y ustedes saben que eso sucede con una zanahoria, cualquier verdura. Viene el huevo, ahora sí, va a sacar el huevo. ¿Y qué pasó con el huevo? El huevo estaba suavecito, como un huevo normal, pero ¿en qué se convirtió en huevo? En un huevo duro. En un huevo duro, huevo durito. Cocido, le dicen en otros países. Cocido, exactamente, en otros países. Ustedes saben qué sucede cuando se mete en agua hirviendo o caliente. Y en el tercer recipiente que se había metido el café, la hija se acerca. Evidentemente no era algo duro como eso, pero a ella le encantó el olor que salió del café. El olor, y ella lo olió. Es decir, el grano de café transformó el agua, no el agua lo transformó a él. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto y qué mensaje quiso darle a entender el papá a su hija? Las 3 cosas enfrentaron o se vieron amenazadas por el agua. Por lo mismo. La zanahoria, el huevo y el café, las 3 enfrentaron a la misma amenaza, por decirlo así, o el agua hirviendo, caliente, pero las 3 cosas reaccionaron diferente. La zanahoria era dura, pero se convirtió en débil, frágil, blanda. Era dura, pero la circunstancia la convirtió en una débil. Muy vulnerable. Muy vulnerable. El huevito era duro, era suave más bien, pero la circunstancia la hizo duro. Hostil, riguroso, no sé cómo decirlo. Usted sabe, se puso duro. Como un caparazón. Pero ¿qué hizo el café? El café más bien transformó la circunstancia. Transformó y dijo, bueno, esta es mi amenaza, es el agua caliente, pero yo la quiero transformar. ¿Y qué fue lo que pasó? Un olor riquísimo vino. Entonces eso significó para esta hija entender cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cómo reacciono yo? ¿Acaso las circunstancias me han vuelto tosco, herido, enojado como ese huevito, ¿verdad? Molesto, duro ante la vida, ante la gente? O tal vez te hace más bien débil, no quieres seguir, blanda como la zanahoria, o más bien aprovechas la circunstancia para hacer un buen olor a tu alrededor. Miras que traigo a memoria algo que nos sucedió a todos, al mundo entero, que fue la pandemia. La pandemia fue como una olla hirviendo donde todos fuimos metidos. Y muchas personas, ante la situación, ante quedarse sin trabajos, por ejemplo, estar encerrados, no poder hacer nada, se reinventaron muy buenas. Y levantaron nuevos emprendimientos. Hoy en día son personas muy exitosas, sí, ¿verdad? Otras personas, ¿verdad?, fueron afectadas por el encierro y fueron blandas. Ajá. Entonces se fueron afectadas las emociones, problemas de ansiedad, problemas de temores, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos siempre que todos pasamos por la misma situación y muchos tal vez vivieron cosas más difíciles porque perdieron seres queridos, por ejemplo.
pero en esos momentos había que decir, suave un momentico, ¿verdad? Necesitamos poner las barbas en remojo. A nosotros nos pasó, yo soy sedentaria, sedentaria por naturaleza, y la pandemia a nosotros como familia nos hizo varias cosas. A mí me obligó a hacer ejercicios en la casa. Sí. Yo dije, hay que avanzar, la gente se está enfermando, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en casa los tres? Esa fue como una llamada de atención, y quizá Dios me estaba entrenando para que en el futuro, tal vez si tenía alguna situación de salud, estuviera mi cuerpo preparado. Exacto. Ahora, otra cosa que nos permitió la pandemia fue nosotros reflexionar sobre nuestra situación, sobre nuestra economía, sobre las metas, los propósitos, los sueños que estaban rezagados, cómo Dios en medio de la pandemia nos hizo reflexionar a que podíamos hacer cosas más de las que estábamos acostumbrados a hacer. Es decir, las adversidades o las dificultades te impulsan, siempre y cuando vos quieras dejarte llevar por ese impulso. Perdieron trabajos muchas personas en pandemia, como decías vos, pero los impulsó y los obligó a crear, a ser creativos, a reinventarse, algo que quizá no conocían internamente. Eso la pandemia los forzó, una dificultad. Entonces, que tus dificultades más bien te forcen, te obliguen, te impulsen a hacer cosas nuevas. Vamos a ver qué dice la gente sobre cómo ellos han vencido las adversidades, ¿te parece? ¿Cómo han logrado enfrentarse? Exacto, entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo la gente nos respondió, de cómo ellos vencen las adversidades. ¿Y cómo venzo yo la adversidad? Bueno, pues en estos últimos 4 años desde la pandemia aprendí a vencer esa adversidad pues en la oración, en la intimidad con Dios, en el ejercicio físico, en una buena alimentación, porque entendí que tanto lo espiritual con lo físico están relacionados y no puedo descuidar ninguna de las dos para mantenerme sana, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, la oración, el ejercicio y una buena alimentación, así es como yo estoy aprendiendo a vencer la adversidad. La adversidad la he enfrentado confiando siempre en Dios. Dice su palabra en Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mi confianza está en Dios. Para enfrentarse a las adversidades es indispensable enfocarse en las soluciones. Y también siempre buscar la dirección de Dios para obtener una respuesta correcta. ¿Qué hago ante la adversidad? Amo mucho a Dios. Lo amo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Honestamente puedo decir que lo que me ha funcionado para vencer cualquier situación adversa ha sido buscar la ayuda de Dios, ponerlo a Él de primero, que Él es el que nos muestra la ayuda y que nos muestra también la salida para cualquier adversidad. Y bueno, como pudimos ver, hay personas que tienen muchas maneras de cómo han vencido sus adversidades y la razón común, creo yo, en ellos es su fe, cómo les ha movido su fe. Yo en lo personal, sí, algo que he entendido es que cuando paso situaciones difíciles me hace más vulnerable. La vulnerabilidad es un estado donde creo yo que abrimos más el corazón para depender más de Dios. Creo que la vulnerabilidad, que es la consecuencia de alguna dificultad, hace que vos estés más dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pongamos un ejemplo, cuando alguien está en una situación de salud muy difícil en un hospital, tal vez vos sos el familiar, vos te sentís triste, vulnerable, y a la vez eso te prepara más como para llegar a Dios y decirle: Dios, ¿me ayudas? Es decir, se crea una relación de dependencia a Dios. Entonces, somos más dependientes y eso es lo que Dios quiere, que esto nos haga más dependientes de Él, de su sabiduría, de su fuerza. Yo hablaba con una persona la semana pasada precisamente de eso, y cuando ya no tenemos respuestas humanas, cuando ya lo hemos dado todo, es cuando
más uno se acerca a Dios, porque ¿quién fue el que te creó? Exacto. O sea, es el que conoce cada capítulo de tu vida. A veces nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Y nosotros lo conocemos. Entonces, el poder volver nuestra mirada a nuestro creador, a que sabe cómo funciona todo este ser, ¿verdad? Nos ayuda a poder entender que sin Él no somos nada. Y ahí es donde es muy bonito, porque ahí es donde Dios te dice, yo te ayudo, te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Y queremos pues leer este versículo, no sé si lo tenés ahí. Sí. Que es muy bueno para que ustedes lo guarden. Queremos entregarles esta promesa de Dios para usted. Si usted ahorita está esperando a algo que le traiga sustento, Dios te deja esto en su palabra en el Salmo 16:8, que dice, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Él está a tu lado, Él está a tu lado, y en los momentos más difíciles, más oscuros, recordad que Dios está a tu lado y eso es más que suficiente. La Biblia también nos dice que aunque andemos en valles, una cosa son las montañas y otra los valles. Ajá. Es muy lindo estar en las montañas, y esto es algo con lo cual queremos ir terminando. Es precioso cuando estamos en los picos más altos, donde todo está bien, todo está chido, como dicen los mexicanos, donde todo está chimba, eso es muy... O los picos donde todo está muy pura vida. Estamos en una zona de confort, de relax, pero aún en esos mejores momentos no puedes olvidarte de Dios. No esperes a estar en los valles para recordar que Dios es el que tiene el control de tu vida, el que está ahí con vos para ayudarte. Y esa es nuestra oración. ¿Qué dice eso? Aunque andemos en valle de sombra de muerte. Y de muerte. Y de muerte. No temeremos mal alguno, porque tú, Señor, vas a estar conmigo. Exactamente. Qué mejor promesa con eso. Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Si Él lo dijo, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero vea lo que dice después. Pero confiad. Confíen. Yo he vencido. Es decir, que a Él no se le escapa absolutamente nada. Todo lo que has estado viviendo, pasando, no se le escapa a Dios. Y no hay nada, no hay situación más grande que el mismo Dios. Exacto. Nada se sale de su mano, aunque veamos totalmente lo contrario. Tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Exacto. Y los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Y en el momento, en el caminar, nos vamos a dar cuenta que realmente los propósitos de Dios son buenos. Son buenos y son el resultado. Al final van a ser agradables y perfectos. Exacto. Queremos agradecerles y esperamos que se hayan sentido identificados así como nosotros. Déjennos ahí su experiencia, cómo han vencido ustedes las dificultades, qué les ha ayudado. Comenten allí en el espacio de comentarios y esperamos de verdad que sigan adelante, que no suelten la toalla, como se dice aquí en nuestro país, y que sigan adelante en fe. Les mandamos un gran abrazo. Chao. Chao. Esto fue Ruta 4. Te esperamos en el próximo episodio. Búscanos en nuestras redes sociales como Ruta 4CR, TikTok, Instagram y YouTube.